Atención MotoGP. Sirena de policía. Marc Márquez acaba de soltar una de las declaraciones más duras y directas de toda su carrera. El 8 veces campeón del mundo no se guardó nada y habló con una contundencia brutal sobre el circuito de Mandalika. Sus palabras han generado un verdadero terremoto en el paddock, y hoy vamos a desmenuzar qué dijo, por qué lo dijo y qué consecuencias puede tener de cara al 2025. Antes de seguir analizando, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada de lo que pasa en MotoGP. Aquí no te damos solo resultados, te contamos lo que realmente hay detrás de cada noticia. Suscríbete ahora y seguimos con Márquez. Bienvenidos a Nombre del Canal, el lugar donde analizamos el MotoGP sin filtros y con información de primera mano. Hoy hablaremos del desahogo de Márquez tras Mandalika, un circuito que siempre ha sido polémico y que ahora vuelve a estar en el ojo del huracán por culpa de estas explosivas declaraciones. Y atención, porque no es una simple queja más. Lo que dijo Márquez no solo expone los problemas del circuito, sino que también pone contra las cuerdas a la organización del campeonato. Algunos ya hablan de que estas palabras podrían cambiar el futuro del Gran Premio de Indonesia. El contexto del circuito de Mandalika. Explicar breve historia del GP de Indonesia. Problemas previos, asfalto, seguridad, clima extremo. Opiniones pasadas de pilotos, como Quartararo y Bagnaia. Mandalika es un circuito espectacular a nivel visual. Su trazado recortado contra la costa de Lombok, con el mar de fondo y un paisaje que parece diseñado para una postal, ofrece imágenes que cualquier campeonato querría mostrar al mundo. Desde el aire, es una joya. Pero como bien saben los pilotos y los equipos, el motociclismo no se corre en fotos, se corre sobre asfalto, en condiciones extremas, al límite de lo humano y lo mecánico. Y ahí es donde Mandalika empieza a mostrar sus grietas. Desde su debut en el calendario de MotoGP, el circuito ha estado rodeado de polémicas. Los primeros entrenamientos ya levantaron alertas, baches en zonas críticas, suciedad que ponía en riesgo el agarre de los neumáticos y temperaturas tan altas que afectaban el rendimiento físico de los pilotos y la estabilidad de las motos. A eso se suman condiciones meteorológicas impredecibles, con lluvias torrenciales que aparecen sin aviso y convierten la pista en una trampa. La belleza del lugar contrasta con una realidad técnica que, para muchos dentro del paddock, sigue sin estar a la altura del nivel de exigencia del campeonato. Y ahora, Márquez ha encendido otra vez la mecha. Sus palabras, lejos de ser una simple crítica pasajera, han reavivado un debate que parecía haber quedado en segundo plano tras las promesas de mejoras por parte de la organización local y de Dorna. Pero al parecer, los problemas persisten. Y cuando alguien como Marc, con su historial de títulos, lesiones y regreso, decide hablar, lo hace porque algo le preocupa de verdad. No es solo un comentario más para rellenar titulares. Es una llamada de atención. Porque cuando se habla de baches o suciedad en pista, no se está hablando de detalles menores. Se está hablando de seguridad, de caídas evitables, de carreras comprometidas desde antes de apagarse el semáforo. Márquez lo sabe. Lo vivió. Y por eso su mensaje no solo apunta a los organizadores del Gran Premio de Indonesia, sino también a quienes permiten que un circuito permanezca en el calendario sin garantizar condiciones mínimas. Mandalika tiene todo para ser un icono del MotoGP moderno: pasión local, belleza natural, proyección internacional. Pero sigue cargando con una deuda técnica que no puede ser ignorada solo porque la imagen televisiva es atractiva. Si no se toman decisiones valientes, la polémica seguirá siendo parte del paisaje, y no precisamente la más fotogénica. Las palabras exactas de Márquez. Citar lo esencial, su molestia con las condiciones de la pista. Explicar cómo lo dijo y en qué tono. Reacciones inmediatas en redes sociales y medios. Márquez fue claro: así no se puede competir al máximo nivel. No es cuestión de adaptarse, es cuestión de seguridad y respeto al piloto. Palabras durísimas, sin adornos ni rodeos, que sacudieron a la organización como un latigazo. No fue una crítica tibia ni un comentario al pasar, fue una sentencia directa, dicha con la autoridad de quien ha ganado múltiples títulos mundiales, ha corrido en condiciones extremas y ha pagado en carne propia el precio de un deporte que no perdona errores ni improvisaciones. En ese momento, no habló solo el piloto, habló el referente. El que ha vuelto de lesiones gravísimas, el que ha conocido lo más alto del podio y lo más hondo del quirófano. Márquez no se quejó por capricho, denunció una situación que considera inaceptable en un campeonato que se vende como la élite del motociclismo mundial. Porque si MotoGP aspira a mantener su prestigio, debe ofrecer escenarios a la altura de sus protagonistas. Y según él, Mandalika no lo está. La frase fue una bomba que estalló en plena cobertura mediática. Las reacciones no tardaron en llegar. En los pasillos del paddock, el comentario era un solo tema. Algunos lo respaldaron en privado, otros evitaron pronunciarse, y unos pocos lo acusaron de dramatizar. Pero lo cierto es que cuando Márquez habla así, todos escuchan. Porque hay algo más profundo en juego: la relación entre los pilotos y quienes gestionan el campeonato. Para la organización, las palabras de Marc representan un desafío. No solo por su contenido, sino por su difusión. Ya no se trata de una queja técnica discutida en reuniones a puertas cerradas,
sino de un mensaje lanzado al mundo, con la intención de poner presión. Y lo logró. Dorna, la FIM y los responsables locales del Gran Premio no pudieron pasar por alto una declaración así. El eco mediático fue inmediato. Porque cuando un piloto como Márquez acusa falta de respeto hacia los corredores, la imagen del campeonato entra en riesgo. Esto va más allá de una pista. Habla de una tensión creciente, la que existe entre el negocio del espectáculo y la necesidad de proteger a quienes lo hacen posible. En ese cruce de intereses, la voz de los pilotos se vuelve cada vez más importante. Y si bien algunos prefieren la diplomacia, otros, como Marc, optan por decir lo que muchos piensan pero callan. Una cosa está clara, cuando Márquez levanta la voz, algo se mueve. Y esta vez, no será la excepción. Impacto en su carrera y su equipo. ¿Cómo afectan estas declaraciones a Márquez dentro de su nuevo equipo? Posible respaldo o tensión con los directivos. Lo interesante es que Marc ya no tiene pelos en la lengua. Se acabaron los discursos medidos, las respuestas políticamente correctas y las declaraciones que buscan quedar bien con todos. Está en una etapa de su carrera donde dice lo que piensa, y lo hace con total conciencia de lo que eso implica. Después de años en lo más alto, de lesiones, de caídas durísimas y de regresos que parecían imposibles, Márquez ha cruzado un umbral, ya no necesita demostrar nada. Ni a los demás, ni a sí mismo. Esa libertad lo ha convertido en una voz aún más potente dentro del paddock. Porque cuando alguien como Marc habla, no lo hace desde la comodidad de un campeón retirado, ni desde la desesperación de alguien que busca atención. Habla desde el presente, como un competidor activo, como alguien que sigue jugando en primera línea, que todavía lucha por podios y victorias, pero que ya no está atado a las formas del sistema. Y eso lo cambia todo. Marc sabe que sus palabras pesan más que nunca. No solo porque su palmarés lo respalda, sino porque su historia reciente le ha dado una nueva dimensión. Ya no es solo el niño prodigio que revolucionó MotoGP con su estilo agresivo y descarado. Es el veterano que volvió de lo que parecía el final, que se reconstruyó física y mentalmente, y que ahora corre con una perspectiva mucho más amplia. Ha pasado por casi todo lo que un piloto puede vivir. Y esa experiencia lo autoriza a hablar con autoridad, incluso y sobre todo cuando incomoda. Ya no habla como una promesa, ni como un embajador obediente del campeonato. Habla como un líder. Y lo interesante es que no busca agradar, busca que lo escuchen. Porque entiende que el deporte también se transforma desde adentro, cuando los que están en pista se animan a cuestionar, a señalar lo que no funciona, a exigir lo que corresponde. Y él, con su voz, se ha convertido en un catalizador de ese cambio. En cierto modo, Marc está viviendo su etapa más auténtica. La más cruda. Y, posiblemente, la más influyente. Antes de seguir analizando, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada de lo que pasa en MotoGP. Aquí no te damos solo resultados, te contamos lo que realmente hay detrás de cada noticia. Suscríbete ahora y seguimos con Márquez. Reacciones del PA. Lo que dijeron otros pilotos, ¿lo apoyan o no? Posición oficial de Dorna y los organizadores del GP. Opinión de expertos y periodistas especializados. Mientras algunos pilotos aplauden a Márquez por atreverse a decir lo que todos piensan, otros creen que exageró. En el paddock, como en cualquier otro espacio de alta competencia, las opiniones rara vez son unánimes. Hay quienes valoran el coraje de hablar claro, de poner sobre la mesa lo que muchos susurran en privado pero no se atreven a declarar frente a un micrófono. Para ellos, Márquez no solo defendió sus propios intereses, sino los de toda la parrilla. Actuó como una voz colectiva, canalizando un malestar compartido que, hasta ese momento, no había encontrado una vía de expresión directa. Sin embargo, también están los que consideran que fue demasiado lejos. Que sus declaraciones pudieron poner en entredicho la imagen del campeonato o incluso desestabilizar innecesariamente a la organización del evento. Algunos pilotos y miembros de equipos prefieren resolver estas cuestiones de puertas adentro, con diplomacia y en reuniones privadas, no en conferencias de prensa ni titulares internacionales. Pero más allá de las interpretaciones, lo cierto es que el tema ya llegó hasta los despachos de Dorna. Y eso marca una diferencia sustancial. Cuando una inquietud cruza la línea del debate entre pilotos y se convierte en una preocupación institucional, significa que algo se ha movido. Que ya no se trata solo de sensaciones personales, sino de una señal de alerta para los máximos responsables del campeonato. Porque si una figura como Márquez expone públicamente sus dudas, Dorna sabe que no puede mirar hacia otro lado. El reloj ya está corriendo. Ahora, los despachos tendrán que responder. Lo que está en juego para el 2025. ¿Podría desaparecer Mandalika del calendario? Posibles modificaciones al circuito. El rol de Indonesia como mercado clave para MotoGP. Aquí hay mucho más que un simple circuito. Indonesia no es solo una parada más en el calendario de MotoGP, es un símbolo de la expansión global del campeonato, una apuesta estratégica de Dorna por conquistar mercados emergentes con una afición apasionada y en crecimiento constante. El país representa un mercado gigantesco, con millones de seguidores que viven el motociclismo con una devoción pocas veces vista.
Pero esa pasión, por sí sola, no basta. Lo que está en juego no es solo el espectáculo, sino la integridad física de los pilotos. La seguridad no puede negociarse por audiencias o cifras de negocio. Si el circuito no cumple con los estándares mínimos, si el asfalto no ofrece el agarre necesario o si las condiciones climáticas extremas no son debidamente previstas, entonces no se puede hablar de una competición justa ni responsable. Y ahí es donde entra la voz de los pilotos, especialmente la de figuras como Marc Márquez. Porque cuando alguien de su calibre alza la voz, no lo hace por capricho. Habla con el respaldo de años de experiencia, de haber corrido y caído en todo tipo de condiciones. Márquez, y otros como él, no solo corren, también exponen sus cuerpos en cada curva. Ya no estamos en la era en la que los pilotos corrían sin cuestionar. Hoy, los grandes nombres del paddock son también figuras de peso político dentro del campeonato. Lo que digan puede acelerar una reforma, provocar una revisión del contrato con un circuito o incluso influir en la permanencia del Gran Premio en el calendario. Porque el MotoGP de hoy es negocio, sí, pero también es conciencia. Indonesia tiene todo para ser una parada icónica del Mundial, una afición vibrante, una geografía exótica, un impacto mediático enorme. Pero si no garantiza las condiciones básicas de seguridad, corre el riesgo de convertirse en un símbolo de lo contrario, de cómo la ambición comercial no puede estar por encima de la vida y la carrera de quienes hacen grande este deporte. Como experto, reflexionar sobre el poder de las declaraciones de Márquez. Comparar con otros momentos donde pilotos legendarios cambiaron la historia del deporte con su voz. Marc sabe lo que dice. No son palabras al azar. Cada declaración suya tiene un peso específico, una intención. En un mundo como el del motociclismo de élite, donde cada milésima de segundo cuenta y cada gesto es analizado al detalle, hablar no es un acto menor. Cada vez que un piloto de su talla levanta la voz, algo cambia en el campeonato. No es solo lo que se dice, sino quién lo dice y cuándo. Pasó con Rossi, que convirtió cada rueda de prensa en un escenario y cada frase en una sentencia que sacudía el paddock. Pasó con Lorenzo, cuando sus declaraciones rompían silencios incómodos y forzaban a los equipos a reaccionar. Y ahora pasa con Márquez, cuya sola opinión puede desatar debates técnicos, cuestionamientos a los reglamentos o incluso giros en la estrategia de los rivales. Cuando Márquez habla, no solo lo escuchan los aficionados, lo escuchan los jefes de equipo, los ingenieros, la organización del campeonato. Su voz no es solo la de un múltiple campeón, es la de alguien que ha sufrido, ha vencido, ha caído y ha vuelto. Por eso sus palabras importan. Porque vienen desde dentro, desde la experiencia, desde el conocimiento real de lo que implica competir al límite. No hay azar en lo que dice. Hay intención. Y en un deporte tan competitivo, esa intención puede ser tan poderosa como una victoria en pista. El estallido de Márquez en Mandalika no es solo una queja, es un llamado de atención que podría redefinir el futuro del Gran Premio de Indonesia. Lo que está claro es que en 2025, Márquez no piensa callarse y su voz será clave en el paddock. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Márquez tiene razón en sus duras críticas a Mandalika, o exageró? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos fanáticos del MotoGP. Aquí seguimos cada detalle, cada escándalo y cada palabra que puede cambiar la historia. Nos vemos en la próxima.